Renato, buenas tardes. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con los muy queridos colegas y docentes algunas ideas, porque de alguna manera lo importante en toda esta cosa que ustedes están haciendo es aportar al debate ideas. Y bueno, en eso estamos. Gracias. Renato, comentarte que si no te conectabas ahora, invitaba a alguien más porque tuvimos unas cuantas solicitudes para charlar acá, así que bueno, creo que es un posible nuevo formato este, ¿eh? Arrancamos el vivo y el Arrancamos. que quiera solicitud, bueno, se prende en la conversación. Usted manda, señor. Bueno, Renato, primero que nada, agradecerte el espacio. Hoy estuvimos charlando un poquito más temprano, bueno, sobre la importancia también de tener varias voces y de distintos orígenes en la educación y más hoy, ¿no? Bueno, vos te mostraste abierto de una y ya a conversar y dialogar con nosotros. Te comentábamos antes que nuestro público mayor parte son docentes de primaria, de educación media, técnica y también de formación docente. También tenemos investigadores, en general de Uruguay, pero también tenemos varias personas que nos ven desde Argentina, de España. ¿Sí? Bárbaro. Muy bueno. Bueno, comentarles también, esto es técnico, pero comentarles a quienes nos están viendo que pueden hacer preguntas mediante el hashtag enlace vivo, pueden hacerlo por Instagram, pueden hacerlo acá en el chat, que también lo vamos a tener en cuenta, también pueden hacerlo mediante Twitter y Facebook, que bueno, nosotros nos encargaremos también de traer esas preguntas para Renato y ver si el tiempo nos da y las podemos hacer. También decirles que este es el último viernes, digamos, en el que salimos todos los días. Renato, te cuento por las dudas, pero estábamos saliendo todos los Sí, días, de sí, lunes a lo estaba viernes a las 3 siguiendo. de la tarde. Perfecto. Y bueno, estamos también intentando acompañar el retorno progresivo a las aulas. También nuestros docentes no pueden estar en dos lados, entonces bueno, estamos tratando de acompañar eso. Vamos a estar el lunes de la semana que viene charlando con Diego Golombek, y después en la semana les vamos a decir cómo vamos a seguir. ¿De acuerdo? Bueno, arrancamos, Arrancamos, Renato, ¿no? porque también el tiempo pasa y es viernes además y el cuerpo lo Sí, sí, sabe. sí. Ahí está. Bueno, Avanti. avanti nomás. Bueno, Renato Perti, más allá del currículum extensísimo que tenés, hoy te preguntamos cómo te presentábamos y dijimos, vamos a los bifes. Actualmente sos el director de la Escuela de Posgrado de la UCU y director ejecutivo de DUI 21. Te Así conocemos es. más mediáticamente por, bueno, Sí, sí, este sin último dudas. trabajo, ese último kiosco, ¿no? Sí, sí. En verdad son dos kioscos, como vos decís, que tienen que ver con la educación, que es nuestra pasión de vida. Nosotros venimos de estar trabajando 15 años en la UNESCO, llegamos al Uruguay hace un año, y bueno, y lo que hemos querido hacer, tanto desde la universidad, como desde U21, como otros espacios, como el que ustedes tienen en la red, es alimentar el debate de ideas, de propuestas. En educación, como vos bien sabés, nada es blanco-negro, todo tiene matices, todo tiene diferentes enfoques. Y bueno, y parte de lo que hacemos, por ejemplo, desde U21 es aportar una mirada plural y propositiva sin creernos que tenemos la verdad, ni mucho menos, sino que simplemente es aportar cuestiones que al país le pueden servir y siempre, Darío, manteniendo una perspectiva que me parece importante de señalar a los queridos amigos docentes y colegas, que es la perspectiva de abrirnos al mundo. Es decir, abrirnos al mundo como ustedes lo hacen desde la red, que es un buen ejemplo de apertura al mundo, sin lugar a dudas, no es abrirse al mundo para imitar el mundo, para modelizar, para seguir a un país o un sistema educativo en particular, sino es para entendernos mejor, para entender mejor nuestros problemas, nuestros desafíos, nuestras oportunidades. Y bueno, creo que la pandemia de alguna manera nos ha mostrado la necesidad de abrirnos mucho más a un intercambio de experticia y cooperación entre los países, al igual que pedimos que los países cooperen para buscar tratamientos y vacunas y formas de sortear la crisis de diferentes puntos de vista, creo que en educación no sé por qué pienso que se está abriendo
un espacio formidable para la cooperación entre países para buscar respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido de apertura al mundo es que nos movemos. Renato, justo vos estás, sos parte de una organización nueva, ¿no? Edu21 no tiene, corregime, pero 3, 4 años, no supera eso. 4 años. 4 años. 3 años y pico, 3 años y pico. Está bien, es nuevita, sin embargo, para estos tiempos que corren, cuánta agua me imagino habrá pasado por abajo de ese puente. Renato, ¿qué cambió? Si es que, a ver, capaz que me decís, mira, en realidad no sé, cambiaron muchas cosas, pero digo, ¿qué cambió en esos primeros momentos en los cuales ustedes forman? Ustedes, estoy hablando de vos, que tenés una historia en el país y en el exterior. Tu primer acercamiento a la educación, en realidad no es que sos docente, sino que tú, digamos, fuiste, o sea, sos sociólogo, o sea, tenés otra historia académica que fue llevando hacia la educación, pero así muchos integrantes de U21 también, ¿no? O sea, hay docentes, hay sociólogos, hay politólogos, hay Y bueno, directores de esa centros es un poco, educativos. sí. Y yo me pregunto, ¿no? Sí. ¿Qué cambió o haciendo, a ver, rememorar, ¿no? Esas primeras expectativas de lo que podría generar ese grupo, ¿no? Y hoy, ¿no? Si es que podés hacer alguna analogía. Es una excelente pregunta. Yo en realidad siempre me considero una persona de la educación. Toda la vida he estado. Me recuerdo que el primer grupo como docente que tuve fue un cuarto de matemáticas en el IPA. Y en realidad siempre hemos tenido por la educación pública y en sus diferentes modelos y modos una particular aprecio y una particular preocupación. La pregunta que vos hacés es bien interesante porque como que permite dos lecturas, si me permitís. Hay una lectura que importa decir, vos lo decías, Edu21 nació y sigue viviendo, y eso creo que es la permanencia de Edu21 en la diversidad. Es un poco lo que dice Gar Morin, un educador y un filósofo, también sociólogo, que mucha gente es un pensador universal, en definitiva, más que un rótulo disciplinar, que él dice la búsqueda de las sociedades de la unidad en la diversidad. La unidad en los propósitos, en las finalidades, en lo que uno busca, pero diversidad de afiliaciones, de tradiciones, de medios, de ideas. Y bueno, Edu21 refleja eso. Nosotros en Edu21, Fernando Filgueira, Mir, con Bruno Giri, con Virginia Piedracueta, bueno, con algunos que ahora integran el gobierno, pero que eran parte de Edu21, como Adriana Aristimuño, siempre hemos marcado esta idea de la unidad en la diversidad. Es decir, ¿unidad en qué? Nuestra unidad que se permanece en el tiempo es la unidad en la convicción que el Uruguay tiene que transitar un proceso profundo, progresivo, cuidar el sistema educativo para responder a los problemas y transformarse. Pero vos me decías también que había cambiado. Y ha cambiado algo importante. Nosotros cuando empezamos Edu21, ¿por qué nació Edu21? Quizás sea bueno recordarlo. Edu21 nació por la convicción de muchos de nosotros que el sistema político, y ahí cuando hablamos de sistema político no hacemos distinción entre partidos, digo, no es un tema que a Edu21 le interese en particular, sino que el sistema político por sí mismo, por diferentes razones, no estaba en condiciones de asumir la transformación del sistema educativo, ¿no? Necesitaba alguien que lo empujara, que lo interpelara. Era un poco lo que decía Mir, Filgueira, interpelar al sistema educativo. Bueno, nosotros ha nacido para interpelar, y en esa interpelación lo que ha cambiado es que hoy por hoy podemos decir que algunos temas que Edu21 hace 3 años atrás planteaba como temas necesarios de cambio en la educación, hoy están en la agenda. Cambios que tienen que ver con los modelos de gobernanza de la educación, cambios que tienen que ver con los contenidos educativos, con los cambios programáticos, con los cambios en la gestión, con los cambios en el rol docente, en el estatuto del centro educativo, en el currículum, en la pedagogía, que para nosotros es lo más importante, es el para qué y qué uno educa y aprende, ¿no? Y cómo lo hace. Entonces, eso ha cambiado en el sentido de que hoy día somos mucho más convencidos de que un espacio de la sociedad civil muy plural, muy propositivo, con gente que pertenece a todos los partidos políticos, diferentes afiliaciones filosóficas e intelectuales, mantenemos ese propósito y cada día lo redoblamos en el esfuerzo, en el sentido de que hoy el sistema político diario es más receptivo
a cambios que quizás hace 3 o 4 años atrás, muchos de nosotros cuando lo planteamos de EU21 nos miraban con mucho escepticismo. No es que los cambios se hayan plasmado, digo, no estamos diciendo que haya, sino que hay una apertura mucho mayor a ciertos tipos de cambio. Y yo creo que eso también, me permitió una cosita más respecto a eso, también ha permitido una simbiosis con otras cosas. Nosotros en EU21, por ejemplo, siempre, y está en otros documentos, en el libro abierto que escribimos entre varios nosotros, estaba el reconocimiento de que el mundo no es una cuestión de unos u otros, es siempre tratar de buscar acumular e integrar lo bueno que se hace y lo bueno que uno entiende que se hace. Siempre hemos marcado, y en los libros está documentado, la importancia que tiene por ejemplo, la red global de aprendizaje. En definitiva, nosotros decíamos y seguimos diciendo que la red global de aprendizajes anticipó en Uruguay la educación que hay que universalizar. Entonces, esa idea de que uno puede mezclar tradiciones y sensibilidades y buscar síntesis, bueno, eso es lo que ha cambiado, que las síntesis hoy son más poderosas que hace 3 años atrás. Pues sabes que te escuchaba, Renato, decir, y ya vamos al tema de nuestra charla, que es que bueno, que vos también, digamos, querías hablar sobre, bueno, describir estas 5 perillas educativas para seguir profundizando, pero me quedaba con esta reflexión que vos decías, esto blanco y negro, ¿no? Y que de repente el UE21 trajo y puso sobre la mesa decir, bueno, tal vez nos estamos obviando una gama importantísima de colores que pueden estar buenos. Y así, algo que vos dijiste antes, creo que hay o en los últimos años, escuchamos hablar mucho de modelos, ¿no? El modelo finlandés, el modelo de Corea del Sur, de acá, de allá. Y cómo uno tiende o corre peligro también de salir corriendo para un lado hacia otro, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que copio de alguna manera? ¿O qué es lo que implemento acá? Sin, bueno, generar estos momentos de decir, bueno, pero no te va a funcionar lo mismo allá que acá, ¿no? Porque, bueno, hay condiciones, bueno, vos sos sociólogo, no te lo voy a decir a vos, pero hay condiciones sociales, culturales, muy distintas. Y además, me estoy olvidando, como docente lo digo, de nuestra particularidad en nuestro sistema educativo, ¿no? Que nosotros, y ahora digo me callo, Renato, pero nosotros al trabajar en alianza... Está buenísima, está muy buena. Al trabajar en alianzas, bueno, a Ceibal le pasa que trabaja mucho también con otros países, asesorando y también intercambiando. Cada vez que hay que explicarle a alguien de afuera, de otro país, nuestro sistema educativo, tenemos que hacer un mapa. Y lo dejo por ahí. Me pasó lo mismo en UNESCO. Me pasó lo mismo trabajando yo trabajé 15 años en UNESCO y me pasaba lo mismo cuando a colegas de diferentes países les trataba de explicar el sistema educativo. Era paradójico, ¿no? Porque le tenías que explicar esa tipicidad del sistema que no existe en el mundo, no hay sistema educativo como el uruguayo en ese sentido. Ajá. Y por otro lado, la gente te venía muchas veces a decir lo que ustedes están haciendo con el plan Ceibal, con la red. O sea, tenías como ese sentimiento contradictorio de explicar un sistema de locos y por otro lado herramientas y propuestas de punta, ¿no? Es decir, bueno, en esa locura hemos transitado. Pero hay varias cosas que vos decís que son por lo demás relevantes. Una es el tema de que no hay modelo educativo. Y quien piense que en educación el camino es imitar Corea o Finlandia o como tú decías o otros modelos, está equivocado. Porque la educación es, en definitiva, una perspectiva cultural, social, relacionada al contexto. Nosotros en UNESCO decíamos algo que nos pareció que los países, en el diálogo con los países de diferentes países, o de Asia, de África, de Europa, de América Latina, esa idea fue prendiendo, que fue esto de decir, el currículum, esto es el para qué y qué en que uno educa y aprende, es lo local. El currículum es una visión global abierta al mundo con un aterrizaje local. No hay currículum globalistas, como tampoco hay currículum localistas. Entonces, esa simbiosis entre lo global y lo local, que tiene que ver, por ejemplo, en educación con formar para formar para ciudadanos globales y locales a la vez, te hace ver que en realidad es una mezcla de cosas, ¿no? De las culturas locales, los contextos locales, pero también la apertura intelectual al mundo. Es una simbiosis. Y el segundo aspecto sobre eso que vos me incitás a reflexionar es el que tiene que ver con no creer que nosotros somos tan atípicos que hay cosas que no nos competen. No, hay cuestiones que son universales y que uno puede aprender mucho de los demás. Y que en realidad si uno ve otros modelos de gobierno de la educación que son mucho más eficientes, más ejecutivos, si uno ve, por ejemplo,
que hay modelos educativos que, por ejemplo, van a integrar educación primaria y media como una educación básica de 4 a 14 años, en las cuales Edu 21 ha hecho mucho énfasis. Hay cosas que se pueden avanzar. No quiere decir que sean iguales, pero se pueden avanzar. Y tercero, el tema de los docentes que vos mencionaste, que me quiero detener un minuto. Nosotros en Edu 21 hemos dicho siempre que los docentes son los principales tomadores de decisiones en el sistema educativo como educadores. No hay, en el aula quien decide es el docente como educador. Y los buenos sistemas educativos en el mundo, y ahí sí son lecciones que uno puede aprender, no imitar, aprender, es que los buenos sistemas educativos en general están organizados, están concebidos, están formateados, están pensados para que apoyar a los dos actores clave del sistema educativo, que son los docentes como tomadores de decisiones en el aula y los alumnos como protagonistas y responsables de su aprendizaje. Entonces, esas cosas en Uruguay a veces cuesta mucho entender que un sistema educativo no es la finalidad. La finalidad no es el sistema educativo. La finalidad de la educación es darle a cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente una oportunidad real de educarse y aprender cada vez más personalizada, lo cual no significa individualista. Personalizada significa entender al alumno, entender cómo aprende, cómo se relaciona con el otro, cómo aprende del otro, cómo aprende de sus pares, cómo se relaciona con el docente, la empatía. Pero lo que queremos decir es que un sistema educativo no puede tener su lógica solamente en sí misma. Porque si el sistema educativo se autorreproduce en su lógica, termina sin entender a su principal actor, que es el alumno protagonista. Entonces yo creo que ahí es donde encontramos que hay una necesidad de apertura a nuevas ideas. Y lo que ha intentado Edu 21 es aportar a ese debate de ideas, diciendo que en definitiva acá no es un tema de pelearse con el pasado, ni de pelearse con un sistema en particular, sino pensar el futuro. Y eso es lo que yo creo que a veces nos falta en Uruguay, que es la capacidad, más que la capacidad, la audacia para abrirnos a pensar el futuro. Muchas veces uno tiene la sensación que Uruguay discute consigo mismo para atrás, no discute consigo mismo para adelante. Y esta pandemia, permíteme decirte esto, Darío, esta pandemia te hace ver que si la educación no se piensa para el futuro, el país no es viable. Porque lo que esta pandemia planetaria ha mostrado es que vamos hacia una reconfiguración del mundo, de los modos de vida planetarios. El modus vivendi va a cambiar nuestra forma de transportarnos, la movilidad, el comercio, la salud, el bienestar, la sostenibilidad del desarrollo. Entonces, más que nunca tenemos que aprovechar esta oportunidad para pensar un currículum mucho más futurística, mucho más de avanzada, mucho más progresista en oportunidades de aprendizaje para los alumnos. Y ahí es donde yo creo que es el gran debate de la educación. ¿Cuánto nos vamos a volver al mundo pre-COVID-19? Y creo que si volvemos a la educación pre-COVID-19 va a ser cada vez más irrelevante. O si aprovechamos esta situación para pensar la educación post-COVID-19. Ahí creo que está un debate que, por supuesto, que está permeado por los problemas de la coyuntura, por la reapertura de las escuelas, por supuesto, por una cantidad de cuestiones que son fundamentales en el corto plazo. Pero creo que el Uruguay tiene que atreverse a no solo pensar la coyuntura, tiene que aprovechar la coyuntura que implica repensarse para pensar el futuro. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un cambio de chip importante. Renato, hoy, primero me quedé con algunos comentarios tuyos. Currículum local. Hoy nuestro sistema educativo es centralista, ¿no? O sea, todos se supone que debemos hacer lo mismo en todos lados. Como docente vuelvo, ¿no? Hay una sensación de falta de confianza en los profesionales de la educación, ¿no? A ver, tenemos que decirles lo que hay que trabajar, ¿no? Porque ustedes no pueden, no sé, decidirlo, ¿no? O sea, estoy siendo muy burdo en mi planteo. No, pero hay algo de esto, ¿no? Hay instalado una sensación o un estado en el cual, bueno, vos docente tomás decisiones, pero en base a esto que ya está planteado, ¿no? ¿Y dónde queda, bueno, la centralidad del estudiante? Significa romper un poco con eso, el tomar las comunidades, las familias, la cultura, ¿no? No es lo mismo una escuela en Montevideo Centro que una escuela en Fraile Muerto.
¿dónde queda lo cultural, no? Ahí, ¿dónde está la riqueza de lo cultural? Y hago este apunte nomás, Renato, y yendo un poquito más atrás, capaz que mueve la historia, pero la historia de estos docentes, me incluyo, que estamos hoy en la educación. La formación docente no tiene, si bien tiene una asignatura de investigación, no está permeada la formación docente, la formación transversal del docente, como un docente investigador, ¿no? Sino que, bueno, eso parece que fuera para, bueno, los sociólogos, ¿no? Para la Universidad de la República investiga No muchísimo. debería ser solo para los sociólogos. En- estoy diciéndolo porque te tengo acá, ¿no? Pero digo, está, parece confinada la investigación para otros que están en la universidad y no para quienes están en formación docente. Y estoy diciendo, creo, vuelvo muy burdo en mi comentario, ¿no? Porque no estoy, o sea, es mi experiencia tal vez, mi experiencia personal. Lo que pasa es que hay muchas cosas. Vos, la verdad que cada vez que intervenís decís una cantidad de cosas que dan para varias tertulias, pero voy a marcarte 2 o 3 cosas que me parecen bien importantes de lo que señalás. Una, los sistemas educativos en el mundo que mejor funcionan son aquellos donde hay un marco educativo general, curricular, pedagógico, orientador, robusto, potente, flexible, que le da al centro educativo capacidad de desarrollar lo que se denomina el currículum localizado, que en definitiva, en pocas palabras, es el traje o el vestido a medida de cada centro. Eso implica que el centro educativo tiene responsabilidad, autonomía, margen de maniobra, con libertad con responsabilidad, en definitiva, para poder desarrollar determinados contenidos educativos, poder identificar las mejores estrategias pedagógicas, pero en un marco orientador que es claro. El para qué y el qué se define a nivel nacional y el cómo se aterriza en función de las necesidades, no solo locales, sino también en función de lo que vos decías, de la comprensión de cada alumno. Ese es el primer punto, es decir, combinar marcos orientadores con propuestas localizadas. Eso es la tendencia de los países que funcionan mejor en Asia, en Europa, en América Latina. Ese es el primer punto. El segundo punto que vos marcás es que el docente, el educador, con esto que entendemos que el docente es un educador, es un profesional de la educación, tiene que tener respaldo del sistema educativo y del centro para tomar decisiones que van en esa línea. Y en realidad, si el sistema educativo le está exigiendo un currículum totalmente atiborrado de contenidos, poco digerible para el educador, menos para el alumno, y que en realidad no logra hacer un mapeo selectivo de temas, en realidad un buen currículum es aquel que combina conceptos claves con contenidos esenciales, si no le permite al docente hacer ese ejercicio de poder identificar, mapear y seleccionar, el docente en definitiva termina atrapado por las rigideces burocráticas de un sistema educativo que no funciona en un sentido proactivo. El tercer punto que me parece importante de lo que decís es que la formación docente que vos mencionás está pensada para un modelo educativo fraccionado. Es decir, está pensada fundamentalmente para un docente que por un lado se le enseña las disciplinas y por otro lado se les enseña las maneras de enseñar esas disciplinas, pero no hay conexión. No hay conexión en la propuesta curricular. Y hay temas fundamentales que hacen a la vida del educador en su aula que no están en el centro educativo. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a pedir al educador que avance en personalizar la educación si en realidad no se le dan las herramientas en la formación docente para personalizar la educación? ¿Cómo le vamos a solicitarle al educador que avance la aplicación de la neurociencia a los aprendizajes en el aula cuando no se le dan herramientas para entender cómo la neurociencia tiene que ver con los aprendizajes? ¿Cómo le vamos a pedir a ese educador que resuelva en el aula problemas de contexto sociocultural cuando no se le da un conocimiento de las culturas contemporáneas y de las culturas juveniles? A ver, ¿cuánto discutimos en formación docente de cultura juvenil? De cómo son nuestros jóvenes, de cuáles son sus entidades, de cuál es su manera de ser. Poco. Entonces, el educador está atrapado por un sistema educativo extremadamente rígido y burocratizado y una formación docente desacoplada del mundo y de los jóvenes. Entonces, es muy difícil para el educador hacer la síntesis en ese contexto. Por eso me parece que lo que vos planteabas de la revisión de la formación docente
es fundamental porque la formación docente nuestra, y no es un tema de una administración u otra, esto es independiente de las administraciones de gobierno. Nosotros hacemos una mirada desprejuiciada o desprendida de las coyunturas. Es que en realidad tiene el desafío de asumir una nueva agenda de formación del educador de cara a un mundo distinto. Tú no le podés pedir al educador que incluya a un alumno diferente y haces todo un alegato en favor de la inclusión como atención a la diversidad, si no le das herramientas para atender la diversidad. Entonces, ¿qué pasa? El educador se encuentra con que está, de alguna manera, sin las herramientas y sin los conceptos necesarios para justamente responder a las necesidades de los alumnos. Yo creo que ahí es donde el sistema educativo tiene una rigidez excesiva, te diría, porque no hay que confundir un Estado garante de que la formación sea universalmente equivalente o de igual significancia para todos, que es un principio de equidad, de una educación centralizada entre sus más mínimos detalles que hace que en realidad termine siendo menos equitativa. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver la profundidad del alcance del tema, que no es simplemente responder a un problema en particular. Si vos vas a reformar la educación primaria y media, tenés que reformar necesariamente la formación docente, tenés que repensar el rol docente, tenés que repensar la formación docente, tenés que repensar las estrategias de apoyo a los docentes. Entonces, hay todo un rompecabezas de elementos que, de alguna manera u otra, tienen que converger en una mirada, si yo diría, más unitaria y más sistémica. Pero en definitiva, lo importante acá me parece es entender que un sistema educativo no se evalúa, entre comillas, por la cantidad de establecimientos que tiene solamente, o por la cantidad de equipamientos o recursos que tiene, sino un buen sistema educativo se mide esencialmente, o se evalúa esencialmente, por la calidad de las oportunidades del aprendizaje, por la calidad de las oportunidades de aprendizaje que se le da a cada alumno, con independencia de su contexto, circunstancias, capacidad. La idea de la inclusión en el mundo moderno, si la educación inclusiva en el mundo hoy es, pasamos del concepto de que algunos alumnos serán especiales, a que todas y todos los alumnos son especiales. Entonces, ese cambio cultural es el que tiene que permear un sistema educativo que todavía sigue pensando que algunos son especiales y los demás son comunes, normales, cuando en realidad la categoría de normalidad en educación, a mi criterio, carece de sentido. ¿Qué es normal en educación? ¿Qué es alumno promedio? No existe. Cada uno es un ser singular, es un ser específico. Y ese cambio, Darío, es un cambio de cabeza cultural, fundamental, que no se le puede pedir a los docentes, a los educadores, si no se le pide al sistema educativo. Y en eso creo que hay cierta injusticia cuando se pone la batería en ustedes, que están todo el día en el frente de batalla, noblemente, con ganas, con compromiso, cuando el sistema educativo no le da a ustedes ni los criterios ni las herramientas para justamente enfrentar los desafíos de una manera que permita resolver los problemas, ¿no? Renato, yo te comentaba antes, una charla que tuvimos previa a esta. Nosotros tuvimos la semana pasada varios encuentros en realidad con varios directores del país. Nosotros estamos trabajando desde la red con unos 700 centros en todos los departamentos y te traía una reflexión de una directora que me pareció súper importante, sí. Y creo que está bueno compartirlo también, ¿no? Bueno, primero que nada, la memoria institucional, ¿no? Decía, bueno, que en este momento, y capaz que ahí vamos a las perillas, que tiene que ver con el presente, ¿no? Y presente y futuro, pero como las lecciones aprendidas, ¿no? Una de las lecciones, decía esta directora, era no haber trabajado desde el principio en integrar las asignaturas. Ella, como directora de un liceo, bueno, se culpaba de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado, en un conversatorio que tuvimos, salía esta cosa de, pero ¿cómo pensar también a largo plazo en nuestros centros educativos con la movilidad que no es nueva y todos estamos al tanto de su existencia, ¿no? El multiempleo en cuanto a cantidad de centros educativos que uno tiene, ¿no? Ahí estoy haciendo también una comparación burda porque no es lo mismo la zona metropolitana que el interior del país, pero ¿cómo nos cuesta proyectarnos a los docentes más allá de un año? ¿Cómo le cuesta a un líder pedagógico, a una dirección, pensar su centro educativo más allá de un año?
Y esto de la memoria institucional vuelvo porque para mí es fundamental. Fundamental, ¿Cómo claro. cómo aprendemos nuestros errores si todos los años vamos cambiando, vamos empezando de cero? No hay No un existe en tiempo el mundo eso, Darío. No existe en el mundo la idea de que los centros educativos cambian de personal todos los años. Es de locos. No es verdad que no todos los centros cambian todo el año, también hay que decirlo con claridad. Pero lo que quiero decir que el modus operandi no permite la permanencia. Tú hablas de un tema central, Darío, que es la acumulación. La acumulación de perspectiva, de conocimiento, ideas. Vos trabajás sobre la acumulación. Yo te diría que el problema que vos planteás de mirada al futuro es un debe de la sociedad uruguaya. Y yo en esto, como estamos hablando en un terreno de libre ideas y de libertad, yo creo que hay una agenda, hay un debe pendiente del sistema político. El sistema político en el Uruguay, independientemente del partido, yo no estoy hablando de partidos, le cuesta mucho pensar el futuro a 20 años o a 30 años, o pensar el país que hay que hacer o hay que forjar para el futuro. Sí, una de las cosas que me enseñó la UNESCO trabajando en diferentes países fue que cuando yo iba a muchos países, me acordaba, iba a Malasia, por ejemplo, y me encontraba trabajando en el Ministerio de Educación con los educadores de Malasia, con los especialistas en currículum, pedagogía. Mira, nuestro currículum es Marco Educativo 2030, que era hace 10 años, era en el 2015, 2016. 2030, sí, porque nosotros en 2030 nos hemos fijado estas ideas, estas propuestas, estas metas. Y yo digo, la mirada de futuro. La mirada de futuro de los que nos... A ver, la educación en definitiva, el sistema educativo reproduce la estrechez de mirada de futuro que la sociedad uruguaya, el sistema político ha tenido históricamente, de no verse mucho más de allá de la coyuntura. Entonces, cuando yo coincido plenamente con la directora, con la querida directora, que es que en realidad es cierto, es decir, ¿cómo un director puede tomar decisiones sobre su centro educativo cuando tiene esa fragilidad de condiciones institucionales? Por ejemplo, para decirte una cosa concreta respecto a eso, Edu21 en su propuesta de libro abierto planteaba fortalecer al centro educativo en el liderazgo pedagógico curricular fundamental. Y para eso implicamos mejorar sensiblemente las condiciones de trabajo de los docentes y del director para que eso ocurra. Sin liderazgo pedagógico no hay cambio educativo sostenible. Por eso, pero eso es parte de una lógica de gestión que está pensada más sobre el interés individual definido de alguna manera que sobre el interés colectivo. Si uno pensara en el interés colectivo de los educadores y los alumnos, no tendría ese sistema. Porque si un educador puede tener condiciones estables de trabajo, de permanencia, con condiciones más jerarquizadas, más dignas de salariales, que pueda tener capacidad de trabajo fuera del centro con otros colegas, que tenga capacidad de producir en conjunto, que tenga capacidad de interactuar, capacidad de observar a otros colegas, capacidad de entenderse como colectividad, como lo que se llama en el mundo comunidades de práctica, docentes. Es otro sistema. Lo que pasa es que nosotros no hemos visto la necesidad del cambio de la gestión curricular y pedagógica como soporte de un cambio educativo profundo. Y yo creo que ahí, en lo que dice de lo interdisciplinar, y termino con esto de lo interdisciplinar que vos mencionabas, claro, la directora del liceo quizás no tuvo tiempo, no se anticipó el tiempo, no tuvo los medios, no tuvo las posibilidades de desarrollar proyectos que conectaran disciplinas. Yo mencionaba a Edgar Morin hace un ratito atrás, no vuelvo a mencionar al educador Edgar Morin, filósofo, que dice, yo tuve la posibilidad de participar con él en un panel en Ginebra hace un par de años, y la verdad que fue una experiencia de vida muy fuerte para uno, tener esa posibilidad. Y él me dijo, en una conversación que tuve con él después de participar juntos en un panel, me dijo, la hiperespecialización, es decir, el mundo fragmentado, lo que llama Morin, las parcelas disciplinares, o que llamaban las asignaturas, no te dan la visión de mundo. Y en realidad él me decía, la disciplinariedad separada es una fuente de la hiperespecialización disciplinar, es una fuente de ignorancia en el mundo que se viene, porque ¿qué pasa? El docente tiene que tener posibilidad de trabajar con otros colegas para tejer una visión del mundo que le haga conecte con el alumno, porque el alumno no ve el mundo fragmentado en disciplinas, ve el mundo en su integralidad. Yo te daba el ejemplo hoy cuando hablábamos del mercado de Wuhan en China, por ejemplo. Lo que pasó en el mercado de animales salvajes.
el mercado de animales salvajes es un estupendo estudio de caso para trabajar muchas cosas, desde la biología, de las ciencias sociales, de la formación ciudadana, desde el comercio, desde el mundo en su conjunto, porque puedes trabajar modos de vida tradicionales y modernos, consumos sofisticados de carne, movilidad de animales entre continentes, movilidad de personas entre continentes, cadenas globales y locales de mercaderías, prácticas tradicionales milenarias de salud. Trabajás historia, trabajás cultura, trabajás antropología, trabajás ciencia, trabajás matemáticas, trabajás mundo, globalidad. Entonces, eso, y yo sé que veía el otro día, viendo el mercado, lo mencioné en un artículo que publiqué ayer en El Observador, que decía que el Consejo Nacional de Educación Científica de Educación en Francia le sugirió a los centros educativos que trabajen la pandemia planetaria como un ejemplo del desarrollo de muchas competencias. Y decía, competencias, y ustedes trabajan en competencias en la red, con conocimientos, competencias vinculadas a la lengua, a la matemática, al pensamiento crítico, a la reflexividad, y decían, y además la pandemia nos dio la oportunidad de trabajar otra disciplina emergente, dice Francia. Miren qué interesante. Educar a nuestros jóvenes críticamente frente a los medios, frente al uso de la información, frente a saber digerir la información. Ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que atrever para justamente darle al joven un mundo mucho más tejido, mucho más conectado, porque ellos viven en un mundo conectado, ellos no entienden un mundo desconectado. Y nuestras herramientas pedagógicas curriculares están pensadas para un mundo de desconexiones, no para un mundo de conexiones. Y ahí es un cambio monumental cultural de un sistema educativo que todo ha estado fraccionado, el sistema educativo. Los subsistemas, los niveles educativos, las ofertas educativas, los ambientes de aprendizaje, los currículums, las pedagogías, los docentes. Eso no se sostiene frente a un mundo de conexiones. Entonces, el cambio es un cambio profundo educativo, pero sí, es ante todo un cambio de mirada cultural a cómo vemos el mundo y cómo la educación se posiciona frente al mundo que vamos a tener. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que poner la discusión, sociedad, cultura, educación. Renato, sin nombrarlas, yo me voy anotando acá, fuiste nombrando 5 de las perillas de las que hablas, de las categorías que hablas, ¿no? La evidencia, porque bueno, está en todos lados, ¿no? Y además, nunca tuvimos tantas como ahora con la cantidad de medios que hay. Una sola cosa respecto a eso, un segundo. La evidencia es la triangulación entre los datos epidemiológicos, sociales, educativos. ¿Sabes qué interesante esto de la evidencia? Que Uruguay es un dato positivo. Estamos ante una nueva forma de dialogar entre la ciencia y la política. Yo creo que cuando uno ve que hay diálogo, no hay simplemente que uno se pasa el mensaje unos a otros, sino que hay diálogo entre lo que dice la evidencia y la manera en que lo plantea Radio, lo plantea Paganini, lo plantea Cohen, y el sistema político que, bueno, dijeron esto, hay que tomar esta decisión, hay que ver, es decir, estamos quizás, ojalá que a veces uno un poco optimista además, estamos ante una nueva forma de vinculación entre la ciencia y la política. Ojalá que eso se plasme en que el país priorice en recursos el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación. Pero quizás estemos ante una nueva forma de diálogo. Es interesante eso, te lo quería decir. Es algo. El viernes pasado entrevistábamos a Melina Furman de Argentina y ella, digamos, es bióloga, educadora y siempre escribe muy llanamente, digamos, su producción es muy llana para llevar adelante ciencia en el aula, ¿no? Y su manifiesto, yo le decía, es como un manifiesto que ella tiene porque a todos lados lo lleva, es la importancia de hacer ciencia en el país. ¿Por qué? Exacto. Y hoy queda de manifiesto. Hoy estamos ante también la posibilidad de tener nuestros propios test, ¿no? Para controlar mejor la pandemia. No depender de otros países, ¿no? En donde si hay test o no, y en función de eso si podés llevar un control o podés, digamos, mejorar tus estrategias como país. Nunca tan importante o nunca tuvimos una oportunidad tan grande de darnos cuenta de esto, de la importancia del conocimiento científico en el país. Totalmente, y la evidencia, además la evidencia te lleva a otra discusión. Hay una frase para mí magistral de Cohen,
que cuando dice, creo que se ha reproducido Henry Cohen del médico, que dice, yo diría que los efectos positivos del cierre escolar son por lo menos discutibles, pero los efectos negativos son indiscutibles. Y fíjate que en muchos países hoy está la discusión respecto a los efectos pro o con de haber cerrado las escuelas o abrirlas, y la experiencia te está mostrando en el mundo. Yo estudiaba ayer justamente para el programa de ustedes lo que pasó en Dinamarca. En Dinamarca abrieron tempranamente las escuelas, los centros educativos, han ido progresivamente y hoy hay una aceptación universal, pero decían que en realidad se basaron en la evidencia y en el uso de los datos para buscar progresivamente incorporar a las familias en las discusiones, ¿no? Y que las familias primero tenían miedo. O sea, cómo la evidencia te puede mostrar una nueva forma de pensar y de actuar. La segunda, porque yo sé que andamos medios de tiempo ahí, la segunda perilla es la vulnerabilidad. Es decir, yo creo que nos ha mostrado la pandemia que somos vulnerables de diferentes puntos de vista, ¿no? Materialmente, digo, por el tema de las infraestructuras, los equipamientos, los recursos de las familias, los hogares. Es decir, de hecho, los hogares más vulnerables son los que menos acceso tienen a la tecnología y, con definitiva, son los que más pueden sufrir un modelo de combinación de lo presencial y a distancia. Pero también la debilidad de la política pública, ¿no? Tenemos objetivos universales loables, pero tenemos dificultades en lograr llegar efectivamente con respuestas potentes a determinados grupos. Y hay un tema sobre el cual hablamos menos de la vulnerabilidad, Darío, que me parece importante, que es el bienestar y la salud mental del alumno, ¿no? Que está vinculado a la psicología, a la psiquiatría, a la neurociencia. Hablamos menos de eso. Es decir, yo creo que del niño hablamos poco, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar mucho más de la salud emocional. Importante hoy, yo estaba leyendo hoy de mañana digamos, el instructivo de la ANEP para la vuelta a las escuelas, y ahí se hacía referencia al tema emocional, y me pareció importante que saliera el tema emocional de los niños, el cuidado emocional de los niños como tema central. La tercera perilla es para nosotros la curricular y pedagógica y docente, ¿no? Es cómo transitamos hacia un nuevo modo de educar y enseñar. A ver, que no es combinar presencialidad a distancia, es complementarlo en un nuevo modelo de educar y aprender, donde muchas cosas que vos hacías hoy en la presencialidad lo podés hacer a distancia, y la presencialidad lo podés profundizar mucho más en la retroalimentación alumno-docente, en la empatía, en la respuesta a los problemas, en la búsqueda de profundizar en conceptos. Y esto no es, el modo híbrido educativo no es una cuestión para mañana o para hoy, es para quizás los próximos 10, 15 años o 20 que el Uruguay tenga que transitar en un nuevo modelo educativo. Y para eso hay que hacer una revisión profunda de los currículos, ¿no? De las propuestas curriculares, ¿no? Tratando de que se centren en conceptos claves y en contenidos esenciales, avanzar en líneas como las que ustedes han avanzado, diversificar estrategias pedagógicas para personalizar los aprendizajes, y utilizar la tríada conectividad, plataforma, recursos educativos para reorganizar el currículum, diversificar las estrategias pedagógicas, fortalecer a los directores y su liderazgo pedagógico, y posicionar a los educadores con los principales tomadores de decisiones en el sistema educativo. Yo creo que ahí hay una agenda muy potente de repienso curricular, pedagógico y docente. La cuarta perilla para nosotros es el cuidado y seguridad de las comunidades educativas. ¿Cómo fortalecemos culturas y prácticas de cuidado apropiadas por las comunidades educativas, locales y familias? ¿Cómo esto que dice la UNESCO en su documento publicado este año sobre el tema, en una visión que hacen al bienestar físico, psicológico y socioemocional de docentes y estudiantes? Porque muchas veces vemos lo socioemocional del lado solo del estudiante y no del docente, o viceversa. ¿Cómo lo vemos integradamente? Y una cuestión que está en el instructivo de la ANEP que sacó, creo que ayer, que es repensar el centro educativo y los espacios para esta nueva educación. Entonces me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo más que eso, en este tema de los cuidados. Hay que avanzar a que los cuidados se transformen en un tema transversal del currículo. Y que, como tú decías hace un rato, la interdisciplinariedad, que el tema de los cuidados sea un tema transversal que permita trabajar diferentes competencias y conocimientos de manera integral en el centro educativo. Los cuidados desde el punto de vista de la cultura, los cuidados desde el punto de vista de los actores, los cuidados desde el punto de vista de las ciencias, los cuidados desde el punto de vista del relacionamiento entre las personas. Aprovechar, a ver,
aprovechar todo lo que los niños han aprendido durante todo este periodo pandémico para reorientar el currículo y la pedagogía. Y si algo han hecho estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes y educadores en este periodo, es su capacidad de resiliencia, como se dice, ¿no? Es decir, su capacidad de adaptación a un contexto cambiante e incierto. Bueno, no podemos volver a la educación la semana que viene o la otra, o como se ha vuelto, pensando que vamos a tener los alumnos pre-COVID-19. Los alumnos han aprendido muchísimo durante todo el periodo, muchísimas cosas que le van a ser extremadamente útiles para sus vidas, porque por los descuidos de nosotros, los adultos, vos sos más joven, por el descuido de nuestro mundo adulto, les vamos a dejar un mundo comprometido, donde ellos van a tener que adaptarse a vivir en situaciones de crisis y pandemias. Esto no vino para esfumarse, vino para quedarse. Y lo que han desarrollado los niños en este periodo, y niñas, y adolescentes y jóvenes, de capacidad de adaptación a un entorno que va a ser cada vez más permeado por estas situaciones, lo tenemos que incorporar a la educación. Ese aprender que tuvieron en ese periodo es formidable y fortalece toda una cantidad de conocimientos que ellos mismos, si el sistema educativo los sabe orientar, van a potenciarse muchísimo. Y por último, la perilla de la transformación. Tenemos la perilla de la evidencia, tenemos la perilla curricular, pedagógica, la perilla de la vulnerabilidad, la perilla de los cuidados, pero nos queda la perilla fundamental, que es transformar la educación. Y ahí, si ustedes me permiten... ¿Dónde se compra? ¿Dónde se compra? No se compra, se gesta y se desarrolla. Bueno, entonces, yo te diría que hay cuatro ideas ahí que las dejamos planteadas para los queridos colegas. Una es que tenemos que idear este nuevo modo híbrido de enseñanza y aprendizaje. El gran desafío que tiene el sistema educativo a nuestro criterio es cómo avanzamos hacia una educación que integre, complemente, presencialidad y a distancia, y que sea un paraguas para volver a lo que vos decías, Darío, que sea un paraguas para que después cada centro educativo pueda desarrollar su aterrizaje de ese modo híbrido. Yo me imagino un sistema educativo con un modo híbrido de enseñanza-aprendizaje renovado, curricular, pedagógicamente, incorporando una cantidad de cosas que hay hoy día, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en la red global, lo que han sido innovaciones en el sistema educativo en muchos niveles que las hay y muy buenas. Todo ese potencia ese modo híbrido, y ese modo híbrido sea una especie de paraguas de criterio orientador para que cada centro educativo pueda tener libertad y responsabilidad para desarrollar su traje o vestido a medida. La segunda idea es trabajar una modalidad de atención socioeducativa que vaya entre los 4 y los 14 años. Romper con la desconexión entre la educación primaria y la media, e ir hacia un modelo integral, que básicamente esté orientado a los sectores más vulnerables. Los sectores más vulnerables son los que más pagan las inconsistencias y la falta de diálogo dentro del sistema educativo. Otros sectores los pueden compensar, porque tienen otra capital cultural, familiar, pero los que no tienen ese capital cultural, social, no lo pueden hacer. Nosotros creemos que hay que ir a una modalidad de atención educativa integral de 4 a 14 años. Tercera idea es, en vez de tener una educación secundaria y técnica, tener una educación de jóvenes y adolescentes, que vaya de 15 a 18 años y que integre, no que sustituya, que integre la educación secundaria y la técnica en una formación más comprensiva. Hay países, por ejemplo, caso de Francia, y era interesante la reforma que están haciendo en la educación media superior, que es, hay una formación básica universal, 4 o 5 cosas fundamentales que los adolescentes y jóvenes tienen que saber para, en el mundo de hoy, humanismo digital, ciencias, lenguas, y a partir de ahí, filosofía es parte fundamental de la formación hoy día universal. Hay una regularización de la filosofía, lo cual me parece que, de la filosofía de la ética, lo cual me parece estupendo. Y a partir de ahí el joven o el adolescente selecciona lo que quiere estudiar. Entonces vos, Darío, querés combinar ciencias con música, porque vos querés trabajar la música en las ciencias, o vos querés trabajar la matemáticas o la ingeniería en el arte, hoy se trabaja mucho. Biología, me anoto para biología y arquitectura, que son como mis dos... O querés combinar lenguas con ciencias, entonces tenés trayectos que vos vas, no es que el sistema le impone, no, mire, tú tienes que estudiar esto, no. La garantía es la formación básica universal y después trayectorias que vos vas conectando y ya no hay secundaria y técnica, hay integralidad, hay centro de educación de jóvenes y adolescentes. Ustedes dirán, esto es para un país, no existe, no, es para el Uruguay del futuro.
Porque si no hacemos eso, los jóvenes van a estar privados de condiciones y competencias requeridas para poder actuar en este mundo. Y la cuarta idea es algo que me parece clave, que es hacer un programa muy, muy intenso en las alfabetizaciones fundamentales. Nosotros tenemos un problema importante, no de hoy, que lo arrastramos de mucho tiempo, en la lengua escrita, en la comunicación oral, en el manejo de las matemáticas aplicadas a contextos y a desafíos distintos. Entonces yo creo que ahí el Uruguay tendría que tener un programa universal, muy potente, de cómo los avances que hay hoy día en la psicología cognitiva, en las neurociencias y en otras áreas permitirían trabajar mucho mejor la enseñanza de la lengua y las matemáticas y las ciencias en el aula. Hay países que hoy día están trabajando en cómo trasladar los avances en la neurociencia a mejores prácticas áulicas. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor método para enseñar lectura entre los sectores más vulnerables? Todo un debate. ¿Cómo potenciás la oralidad y la escritura en un marco integral de formación? ¿Cómo trabajás la ciencia STEM? O la ciencia STEM es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Yo creo que ahí también hay que poner, y eso es un esfuerzo, vos hablabas al principio, interdisciplinar, porque implica integrar cosas que hoy están separadas. Yo te diría que para mí, hacía estas 4 modos híbridos de enseñanza, con capacidad de aterrizaje local, una educación básica comprensiva de 4 a 14 años con foco y atención prioritaria a los sectores vulnerables, una educación de adolescentes y jóvenes que integre diferentes tipos de educación y que dé al estudiante libertad para seleccionar las cosas que más le gustan y más lo comprometen y más lo entusiasman, y un programa intenso en las alfabetizaciones fundamentales, en ciencias, lenguas, para que las prácticas aulas potencien los aprendizajes y se puedan utilizar los avances increíbles que hoy día tiene la neurociencia, que por supuesto no son trasladables a la práctica aula de manera directa y automática, todos lo sabemos, pero que hay evidencia de que conocer mejor el funcionamiento del cerebro y cómo el cerebro se relaciona con los aprendizajes es clave para lograr mejores y más sostenibles aprendizajes. Esta es la pericia de la transformación, que es como se dice, Darío, habitualmente, la sellada. Renato, primero que nada, bueno, decirte que el señor Instagram nos está corriendo detrás, pero agradecerte infinitamente, podríamos quedarnos mucho rato charlando contigo, es bien interesante lo que nos traes, nos interpela muchísimo, lo digo desde lo personal, y me quedo con un poco de esto, ¿no? O sea, hay mucho de esto que trajiste que tiene que ver con decisiones más a nivel, tal vez que un docente, me incluyo, no puede tomar, ¿no? Pero sí hay mucho de eso que trajiste que lo puedo tomar. Hay mucha gente haciendo cosas, me puedo arrimar. Totalmente, Creo que totalmente. las invitamos a sumarse a proyectos que hay en la vuelta, una cantidad. Están ustedes desde DUI 21, estamos nosotros desde la red, está Ceibal, están ahí docentes en cualquier centro educativo queriendo sumarse y hacer cosas juntos, enriquecer las actividades. Por favor, no seamos los mismos que éramos antes. Capitalicemos lo aprendido en este momento. Y de atrevido lo digo. No, Darío, hay una cosa que vos decís. Hay muchas cosas que se hace a nivel del educador que refleja las cosas que hemos discutido. Vos lo dijiste con mucha claridad. El desafío es que el sistema educativo los apoye para que lo sigan haciendo. No que el sistema educativo vaya por un lugar, por la ruta 5, cuando la ruta que hay que ir es la ruta 7 y seguir para adelante. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos el debate. Pero que muchas de las cosas que hoy discutimos las hace el sistema educativo, las hace la gente, los educadores, sin lugar a dudas. Hay que seguir apoyando y como bien decías vos, acá nadie tiene el monopolio de la innovación. La innovación viene de muchos lados, viene de ustedes de la red global, viene de las experiencias comunitarias de las escuelas, viene de centros públicos y privados que trabajan, viene de universidades públicas y privadas que lo hacen, viene el tema es darle unicidad a todo eso para que el Uruguay se atreva a una nueva generación de política educativa. Yo creo que ahí está. Eso también requiere calidad de política educativa y calidad de propuesta, ¿no? Pero bueno, la seguimos.
Renato, te engañamos, por 30 minutos te dijimos que duraba la entrevista, llevamos casi una hora y a la hora se corta, o sea que pido disculpas, me dejé llevar, la verdad que estuvo muy interesante. Decirle a las personas que nos están mirando, esta charla va a quedar en el canal de YouTube, también en Instagram, en la cuenta de Instagram. Lo pueden ver cuando quieran, lo pueden también utilizar, nos han contado que lo utilizan en las salas, en los centros educativos para discutir algunos temas. Yo creo que Renato va a estar muy feliz si lo utilizan en alguna sala Sí, para complejizar la discusión. Renato, millón de gracias. Te vamos a estar convocando en algún lado. Felicitaciones a Claudia, a todo el equipo por las maravillosas cosas que hace. Está conectado, así que probablemente lo escuchó. Renato, millón de gracias, estamos acá también. Gracias a ustedes. Chau, chau.